Hay que imaginarse la escena porque es de película de terror gótico. Estamos en Roma, año 896, en la Basílica de San Juan de Letrán, la mismísima catedral del Papa. Se está celebrando un juicio. Y en el banquillo de los acusados, vestido con todas las galas papales, hay un cadáver. ¿Un cadáver? Sí, sí. Un cuerpo que llevaba 9 meses enterrado, descompuesto, pero lo han desenterrado, vestido y sentado en un trono para ser juzgado. Es increíble. Es el Papa Formoso. Y el que acusa, juzga y condena es su sucesor, el Papa Esteban VI. Y esto, bueno, pasó a la historia con un nombre que lo dice todo, el Sínodo del Cadáver. Es sin duda uno de los puntos más bajos, más delirantes de la historia de la Iglesia. De este pozo de locura, de esta corrupción, surge apenas un año después una figura casi invisible en los libros de historia, el Papa Romano. Mm, Un pontificado de apenas 4 meses en el 897. Nuestra misión hoy, analizando los documentos que tenemos, es entender cómo un papado tan fugaz pudo ser el primer paso para salir de un abismo así. La gran pregunta es, ¿cómo se empieza a coser una herida tan purulenta en una institución milenaria? Vamos a ver qué nos cuentan las crónicas sobre este pontífice que, más que gobernar, parece que vino a desinfectar. Y es que el contexto aquí es absolutamente clave. Esto no va solo de una crisis de imagen. Claro, La Iglesia de Roma en ese momento está, bueno, partida en dos por facciones políticas salvajes. las familias de siempre, me imagino. La familia de los duques de Spoleto, por un lado, contra los partidarios del difunto Formoso, por otro. El sínodo del cadáver no fue solo un acto de locura, fue un ajuste de cuentas político y brutal. Anularon todas las decisiones de Formoso, todas, incluidas las ordenaciones de sacerdotes y obispos. Vaya. Imagina el caos administrativo, espiritual, cientos de clérigos que, de repente, descubren que legalmente no son nada. El pontificado de Romano nace literalmente sobre esas cenizas. Vale, vamos a meter el bisturí ahí, porque para entender la solución primero hay que entender al cirujano. ¿Quién era este romano? No sale de la nada, supongo. No, en absoluto. De hecho, fíjate que su biografía previa es la que da sentido a todo. Según las fuentes, Romano era cardenal, y durante el breve y terrible papado de Esteban VI fue una de sus víctimas. Ah, Lo depusieron y muy probablemente lo encarcelaron. Y el motivo es bastante evidente. Formaba parte de la facción formosana, los leales al Papa Cadáver. Se opuso a aquel juicio demencial y, claro, pagó el precio. Era, a ojos de todos en Roma, un enemigo declarado del Papa que había montado todo ese circo. espera. O sea que... A ver, ¿no es que eligieran a un tipo, digamos, neutral para poner paz? No, no para nada. ¿Eligieron a un prisionero político del bando que acababa de perder? Eso. Eso no suena a reconciliación. Suena más bien a revancha, ¿no? Es una observación brillante, porque captura toda la complejidad del momento. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Por un lado, sí, es una victoria política. La facción de Spoleto, la que apoyaba a Esteban VI, pierde poder después de una revuelta popular que acaba con Esteban estrangulado en una celda. Ojo. Y la facción contraria, la formosana, aprovecha para poner a uno de los suyos. Hasta ahí, pura política. Un juego de tronos del siglo IX. Lo que me imaginaba. Un quítate tú para ponerme yo, de manual. Pero es mucho más que eso. Y ahí está la clave. Al elegir a Romano, a un hombre cuya única mancha en su expediente reciente era haber sido castigado por oponerse al sínodo del cadáver, la Iglesia de Roma está lanzando un mensaje potentísimo. Es un acto simbólico de corrección. Antes de que Romano firme un solo papel, su mera presencia en el trono de Pedro es una enmienda a la totalidad del pontificado anterior, es decir, el hombre al que encarcelasteis por defender la decencia es ahora nuestro líder. Juzgad vosotros mismos quién tenía razón. Entiendo. Es como cuando una empresa tiene un escándalo de corrupción y el nuevo CEO que nombran es precisamente el directivo que había denunciado internamente esas prácticas años antes. Justo. El nombramiento en sí ya es una declaración de intenciones. Exactamente, esa es la dinámica. Y esto nos lleva a un concepto que los análisis teológicos de estos eventos llaman autocorrección eclesial. Autocorrección.
Sí, es la idea de que la institución, a pesar de la corrupción de sus miembros, incluso de su líder, tiene una especie de sistema inmunitario. No siempre es rápido, a veces es muy doloroso, pero reacciona. Desde esta perspectiva, la autoridad papal no se destruye por el abuso de un papa. Al contrario, se reafirma cuando la propia institución encuentra la manera de corregir ese abuso y restaurar la justicia. La elección de Romano es ese sistema inmunitario en plena acción. Vale, la elección es el mensaje. Un mensaje claro, potente, pero luego hay que gestionar el día a día. ¿Qué hizo Romano en esos 4 meses para empezar a sanar la herida? Porque las fuentes son bastante parcas en detalles, ¿eh? No convocó un gran concilio para condenar a Esteban VI, no escribió un gran documento. A simple vista, su pontificado parece un lienzo en blanco. Y eso me chirría. Si era tan crucial, ¿dónde están sus grandes decisiones? Pues aquí viene la genialidad de su pontificado y es una lección de liderazgo brutal. Su acción más importante fue, paradójicamente, una no acción. ¿Cómo? Un gesto de omisión calculado y con un peso jurídico demoledor. Romano, sencillamente, se negó a reconocer la validez del sínodo del cadáver. No lo condenó con aspavientos, no. Algo mucho más sutil y efectivo. Lo ignoró, lo trató como si nunca hubiera ocurrido. A ver si lo pillo. ¿Me estás diciendo que su gran jugada fue no hacer nada? Hacer un vacío legal a su predecesor. Suena casi a una estrategia pasivo-agresiva. Visto así, un poco. Pero hay que entender cómo funcionaba el derecho canónico de la época. No era como hoy, con un boletín oficial y leyes publicadas. Las decisiones de un papa y de un sínodo convocado por él necesitaban la ratificación, o al menos el reconocimiento implícito, de su sucesor para tener continuidad, para tener fuerza de ley. Vale. Al tratar las actas de ese sínodo como papel mojado, al no mencionarlas, al no aplicarlas, Romano las dejó en un limbo jurídico. Las convirtió en el delirio personal de un papa depuesto, en lugar de una decisión vinculante para toda la Iglesia. O sea que su silencio fue, legalmente, un botón de delete. Exacto. Al no confirmar las decisiones de Esteban VI, las dejó sin efecto. Justo. Fue un movimiento de una inteligencia política y jurídica tremenda. En lugar de convocar otro sínodo, que habría sido echar más leña al fuego de las facciones, Claro, perpetuar el ciclo. y perpetuar el ciclo de condenas y contracondenas, optó por la vía de la anulación silenciosa. Y con ese gesto abre la puerta para que todos los clérigos que habían sido declarados nulos por Esteban VI recuperen su estatus sin un nuevo juicio. Es como si el nuevo gobierno, en lugar de derogar una ley injusta con mucho ruido, simplemente deja de aplicarla hasta que cae en el olvido. Romano planta la semilla de la normalización. Esto cambia la perspectiva. Su pontificado no es un lienzo en blanco, es un acto de borrado, de limpieza. Exacto. Y si lo conectamos con una visión más amplia, que es lo que proponen algunas de las fuentes, el papado de Romano nos recuerda que la restauración institucional no siempre necesita fuegos artificiales. A veces, la decisión más valiente y efectiva es la más discreta. Es un pequeño acto de integridad, un por aquí no paso, que cambia la dirección de todo un transatlántico. Su breve papado es el ejemplo perfecto de cómo frenar una espiral de locura, no entrando en ella, sino negándole la legitimidad. Y esto que comentas también tiene que ver con la percepción externa de la Iglesia. Hay un argumento en los textos que se califica de apologético. Para que nos entendamos todos, no se refiere a pedir perdón, sino más bien a construir una defensa, ¿no? Es como el argumentario de la institución. Sí, es la defensa razonada de una posición. Y el punto es muy agudo. La crítica habitual, tanto entonces como ahora, es que la Iglesia es una institución que tiende a encubrir sus miserias, a proteger a los suyos, a pasar páginas sin reconocer los errores. Bueno, es una crítica que se oye a menudo. Pero la historia de Romano, Esteban VI y Formoso contradice frontalmente esa narrativa. Aquí no hay encubrimiento posible. El escándalo es público, grotesco, conocido por todos, y la reacción de la propia institución, aunque sea a través de una revuelta y una elección política, es casi inmediata. O sea que, en lugar de un encubrimiento, lo que hubo fue una corrección a la vista de todos. Precisamente. Se depone y asesina al papa culpable y se elige a uno que simboliza exactamente lo contrario. La elección de Romano es el reconocimiento público del error más grande que se podía cometer. No es una nota a pie de página, es un titular.
La historia demuestra que los errores, por terribles que sean, se afrontan y se intenta corregir el rumbo. La herida se reconoce, se limpia y se intenta curar, aunque la cicatriz quede para siempre. Y Romano fue el primer cirujano que se atrevió a abrir el absceso. Pero la historia, como casi siempre, no es un cuento de hadas con final feliz. El pontificado de Romano termina tan abruptamente como empezó. 4 meses. Las crónicas son confusas, pero parece que fue depuesto, forzado a abdicar o exiliado, y murió poco después. Sí. Probablemente las mismas facciones que auparon a Esteban VI volvieron a la carga. Visto desde fuera, esto huele a fracaso estrepitoso. Un intento de reforma aplastado antes de nacer. Es cierto. Y su final demuestra lo increíblemente frágil que era ese primer paso. Las fuerzas de la facción de Spoleto seguían ahí, agazapadas, y en cuanto pudieron, se cobraron su venganza. Su deposición es un jarro de agua fría. Un golpe de realidad. Un recordatorio de que los procesos de purificación institucional nunca son una línea recta hacia arriba. Están llenos de avances, retrocesos, zancadillas. La enfermedad era tan profunda que una sola dosis de antibiótico no iba a curarla. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si su intento fue tan corto y acabó tan mal, ¿cuál es su verdadero legado? No fue solo un pequeño bache en el camino de la corrupción de esa época, el llamado siglo de hierro del papado. Podría verse así, pero sería una lectura muy superficial. A pesar de su brevedad, de su final trágico, su legado es, precisamente, haber dado ese primer paso, el más difícil de todos. El que rompe la inercia. Exacto. Es una figura de transición, sí, pero sin esa transición, la restauración completa que vendría justo después con los papas Teodoro II y sobre todo Juan IX, habría sido imposible. Teodoro II, que solo duró 20 días, usó ese tiempo para rehabilitar formalmente a Formoso, y Juan IX convocó un sínodo que condenó oficialmente el sínodo del cadáver y quemó sus actas. O sea, que Romano paró la hemorragia. Sí. Y los que vinieron después pudieron empezar a operar y coser la herida. Él les preparó el terreno. Esa es la imagen perfecta. Detuvo la locura, restableció una apariencia de normalidad y les dio a sus sucesores una base, por precaria que fuera, sobre la que construir. Su legado no está en lo que construyó, sino en lo que impidió que siguiera destruyéndose. Y esto nos lleva a una reflexión muy interesante que se desprende del análisis. La verdadera medida del éxito de un líder no siempre es la duración de su mandato o los monumentos que deja. A veces, el éxito es simplemente mantener la fidelidad a la justicia en el peor momento posible, aunque sea por un instante. Su éxito no se mide en años en el trono, sino en la valentía de un solo gesto. Exactamente. Su pontificado confirma una idea muy profunda, que la continuidad y la resiliencia de una institución no se sostienen en la perfección o el poder de cada líder individual, se sostienen en la fidelidad a unos principios, incluso cuando esa fidelidad solo puede expresarse, como dicen las fuentes, en gestos breves y frágiles. Romano es la encarnación de ese principio. Su papado fue un susurro de cordura en medio de un manicomio a gritos, pero fue un susurro que se escuchó lo suficiente como para cambiar el rumbo. En resumen, el Papa Romano, un nombre que la mayoría de la gente ni siquiera conoce, nos deja una lección poderosísima. En medio de uno de los escándalos más bizarros y oscuros de la historia del poder, su fugaz pontificado en el 897 no se definió por grandes leyes o construcciones, sino por un único, valiente y silencioso gesto de corrección moral. Un gesto que inició el larguísimo y tortuoso camino hacia la sanación. Así es. Su historia nos enseña que la integridad de una institución, sea la que sea, a menudo no descansa en sus líderes más longevos, poderosos o carismáticos. Descansa en aquellos que, en el momento de la verdad, en la crisis más profunda, se atreven a dar el primer y más difícil paso hacia la decencia, sin importar el coste personal. Y para él fue un coste altísimo. Para él, el coste fue su pontificado y probablemente su vida. Rompió el ciclo de venganza con un acto de integridad silenciosa. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar, que va mucho más allá del Vaticano del siglo IX. Desde luego. Sean empresas, partidos políticos o incluso en nuestras relaciones personales, ¿qué valor real le damos a los pequeños y discretos actos de corrección frente a los grandes escándalos públicos? Siempre hace falta una refundación total, un acto monumental para sanar una herida profunda. ¿O puede un solo gesto,
por frágil y breve que sea, una negativa silenciosa a participar en la locura, ser suficiente para de verdad empezar a cambiar el curso de la historia?